Asamblea reanudará el debate del proyecto de ley de reformas laborales. Ayer el bloque de Alianza País sostuvo una reunión en privado para analizar algunos aspectos del texto. Ya en la sesión la discusión se centró en las licencias de maternidad y paternidad, lo que evidenció serias discrepancias entre el oficialismo y la oposición. Otro de los temas que fue discutido fue la posibilidad de reducir hasta 6 horas diarias la jornada laboral. Así es como la Asamblea se alista para votar las reformas laborales enviadas como urgentes por el Ejecutivo. Y así es como pierden el tiempo en cortinas de humo. ¿Qué tal ahí discutiendo el tema de las licencias de maternidad y paternidad como si los ecuatorianos pudiéramos dejar el trabajo para ir a cuidar a nuestros hijos? Ojalá fuera esa la realidad, pero la madre que trabaja no puede dejar su trabajo, peor el padre, es que 3 meses adicionales. En fin, Francisco, bienvenido. ¿Cómo está? Quisiera su primera evaluación sobre estas reformas laborales. Realmente, no sé qué dice usted, para mí son un chiste. Ahí no hay nada. Janet, muy buenos días a usted y a toda la teleaudiencia de Teleamazonas, un gusto estar aquí. Mire, primero permítame empezar diciendo que la Cámara de Industrias de Guayaquil agrupa empresas que entre ellas emplean a más de 80.000 personas de manera directa. De manera indirecta podemos multiplicar ese número por algún factor, ¿no? La reforma laboral en sí es una reforma laboral que en nuestra opinión ha sido enviada sin convicción. Ha tratado de abarcar algunos temas interesantes como la adaptabilidad laboral, como fortalecer el empleo juvenil que es tan necesario. Pero al ser enviada sin convicción, inmediatamente ha sufrido en la Asamblea un proceso político, un manoseo político, y se han desviado a temas como la licencia de maternidad y paternidad por 1 año, que todos sabemos que muy pocos ecuatorianos están en condiciones de realmente poderla asumir. Pero de todas maneras el mensaje del empresario es, oye, fomenta el empleo juvenil, pero por otro lado, si contratas una persona joven, se te puede estar ausentando por 1 año. Y la respuesta es, contrata un reemplazo, como que fuera tan fácil que una persona aprenda a hacer un trabajo y tenga el compromiso con la empresa que tiene una persona de planta, ¿no? Entonces, algo que ha sufrido un proceso político. Lamentablemente vemos que a menos de 1 año de las elecciones generales, todo el enfoque de las políticas públicas se vuelve político, valga la redundancia. ¿Cuál es el contexto laboral nacional en el que esto se desenvuelve, Janet? Permítame mostrar unas cifras. El país no se desenvuelve entre empleo y desempleo, sino que se desenvuelve entre empleo pleno y empleo inadecuado, ¿no? Estas son cifras del año... subempleo, perdón. Póngale el nombre que es. Subempleo es eso. Exactamente. Entonces la tragedia del país es que el 50% de las personas tienen empleo pleno y el 50% no lo tiene. Eso es estructural, vemos que eso es, aquí está desde el 2011, pero pudiera estar desde más atrás. Entonces, la mitad de los ecuatorianos no han podido acceder a un empleo pleno, a un empleo adecuado, con seguridades sociales. ¿Y por qué? Porque no ha habido la inversión necesaria. El empleo no es producto de otra cosa, sino de la inversión, de la confianza empresarial, del clima empresarial. Y eso no ha habido en muchas décadas. Francisco, yo le pregunté al principio, realmente no hay nada de reformas laborales que realmente vayan a ayudar a enfrentar esta crisis que se viene, que ayuden a generar nuevo empleo, por ejemplo, si no están concentrados específicamente en que los pocos que tienen empleo, ese 50% del que usted habla, no pierdan ese empleo, reduciendo la jornada laboral y reduciendo sus salarios. Para poder usted reducir esa jornada laboral tiene que presentar pruebas de que el 30%, usted está afectado en un 30% en su negocio, es decir, que ya viene golpeado, que va camino a la quiebra y solo así podría hacerlo. Y además demostrar que no ha despedido a nadie. ¿Qué empresas, dígame usted, de las que pertenecen a su gremio, podrían cumplir estos requisitos? La pregunta es, ¿para qué se aplica a la jornada si resulta que hay que estar casi que al borde de la muerte para hacerlo? Cuando lo que se debe privilegiar, y lo que nosotros sostuvimos desde el primer día que fue el proyecto de la Asamblea, es que se privilegie el acuerdo entre empleadores y trabajadores. Eso es lo que debe regir. Que venga la autoridad a evaluar si usted ha hecho todos los esfuerzos por acortar gastos y no sé qué, no sé cuánto, y que se reduzcan los sueldos de no sé quién. Eso lo que va a dejar es sin efecto esa reforma. Y usted bien lo dice, la reforma laboral no va a crear nuevos empleos, pero realmente lo que genera nuevos empleos es la actividad económica. Mire,
Los empleos se están perdiendo porque las empresas se han vuelto, o muchas empresas se han vuelto poco sostenibles. El empleo sostenible se da en empresas sostenibles. El empleo no se da por decreto, el empleo no se da por política necesariamente laboral. Sí se puede facilitar el acceso de las personas al mundo laboral con políticas laborales siempre y cuando las empresas estén creciendo. Pero lo que le ha pasado al sector empresarial a lo largo de este tiempo es que se ha ido quedando sin liquidez y el que más nos ha competido por liquidez ha sido el Estado. Es lo que yo le digo, el Estado Pac-Man, que ha salido a competirnos por liquidez vía salvaguardias, vía incremento de combustibles, vía incremento de energía eléctrica, vía impuesto a la salida de divisas, que son 1.200 millones de dólares al año que salen del sector privado al sector público. Se ha ido secando de liquidez al sector empresarial, que es el que genera 9 de cada 10 puestos de trabajo formales y 8 de cada 10 puestos de trabajo completos en el país, pero, o sea, en total, ¿no? Entonces, o se cree que el desarrollo se basa en la empresa privada y en la inversión, o se cree que hay que secarla y llevarse los recursos al sector público, y las consecuencias las estamos viendo el día de hoy. Repito, el empleo sostenible se da en empresas sostenibles. Las empresas que crecen, que son rentables, ser rentable es bueno, son empresas que crecen, se desarrollan y por lo tanto generan empleo como consecuencia de todo eso. Está clarísimo, Francisco. Sin embargo, aquí Margely Vázquez, que es quien está liderando todo este proceso de reforma en la Asamblea Nacional, dijo claramente que ellos no se sienten realmente responsables de la crisis que está ocurriendo ahora, que todo obedece a la crisis internacional, a la revaluación del dólar, a la disminución del precio del petróleo, que son cosas que no se lo esperaban y que prácticamente no pueden hacer nada frente a ellos. Es una eventualidad que ocurrió y digamos, interrumpió sus planes. Y que entonces ahorita lo único que pueden hacer es proponer algo para que los que tienen empleo ya no pierdan su empleo. Pero eso de reactivar a las empresas y ayudarles a que sean más productivas o generar empleo nuevo, por ahora no se sienten responsables. Un lavado de manos impresionante. ¿Usted lo siente así también, Francisco? Bueno, mire, no se puede tener los dos lados de un argumento, ¿no? Si resulta que todo el problema el día de hoy es externo, quiere decir que en los años que hubo liquidez en la economía, entonces todo era también por causas externas. Entonces es o lo uno o lo otro, no pueden ser las dos cosas, ¿no? Siempre se puede reactivar la economía basado en confianza. Lo que está muy golpeado el día de hoy es la confianza empresarial, sobre todo a raíz de mediados del año pasado. El sector de la construcción, que es un gran dinamizador de la economía, dinamiza la industria, dinamiza el comercio, dinamiza los servicios y por supuesto el empleo y la mano de obra quedó muy golpeado por un tema ideológico como la ley de plusvalía, que hasta el día de hoy sigue rondando. Sería tan fácil como enviar un mensaje categórico de que esa ley por lo menos ya no va, para ver si se empieza a reactivar ese sector tan importante de la economía. El problema es que se ha priorizado durante todos estos años la parte ideológica, la parte política, por sobre la parte pragmática. Y la consecuencia que tenemos hoy en empleo, Janet, es la falta de inversión que ha habido a través de todos estos años. Nada más hablemos de las salvaguardias. Las salvaguardias redujeron importaciones mal contados en 2.200 millones, y eso se piensa que es un logro. Eso no es un logro, esos son 2.200 millones que se dejaron de hacer negocio. Nadie hace importación por deporte, por hobby, porque le gusta. De esos 2.200 millones que se dejaron de importar, la mitad, 1.100, son bienes de capital que se dejaron de importar. Esos son menos inversiones, menos empleo. Entonces ahí están las consecuencias muy claras. Yo creo que todavía algo se puede rescatar de la reforma laboral vía empleo juvenil, que es muy importante, siempre y cuando se deje de hablar de estas licencias, digamos, etéreas, ¿no? La jornada laboral como está ahora, la reducción que sí podía salvar algunos empleos, como la han puesto, va a quedar inmaterial. Ojalá todavía se recapacite y se pueda aplicar de alguna forma por bien de los trabajadores del país. Así es. Francisco, muchísimas gracias. Mañana hablaremos precisamente con los trabajadores que ya se lanzan al paro, porque realmente las alternativas presentadas son absurdas e inaceptables. Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con Vicente Albornoz de Economía y Usted.